Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 2.42 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática por los autores Beer, Johnston y Mazurek. Entonces aquí tenemos este problema. Este problema, como podemos observar, es el mismo que el 2.38 y el 2.37, pero ahora nos pide, vamos a hallar el valor de alfa para que la resultante de las tres fuerzas deba ser paralela a la pendiente. Es decir, va a estar inclinada igual 20 grados. Entonces, por eso es que va a ser paralela. Porque la pendiente va a ser la misma. La inclinación es la misma, 20 grados. Entonces, tenemos que hallar el ángulo alfa para que eso suceda. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a calcular las componentes para las fuerzas y vamos a empezar con esta de 60 libras. Para la fuerza de 60 libras nosotros vamos a poner fuerza en X es igual a 60 libras por el coseno de ¿quién? Nosotros vamos a cambiar esto de tal forma que lo vamos a tener. No vamos a pensar que esto está inclinado, vamos a pensar que esto está meramente como debería de estar, ¿no? Que esto está de esta manera. No pensemos en que tenemos una inclinación. De hecho, vamos a colocar aquí las fuerzas. Vamos a pensar que lo tenemos de esa manera. Ya, digamos, sin la orientación, ¿no? Sin siquiera tener una inclinación, ¿no? Entonces, si lo tenemos de esta manera, el ángulo es 0. Por lo tanto, en fuerza en X son 60 libras. Y la fuerza en Y va a ser igual a 60 libras por el seno de 0. Y esto pues nos da 0. Entonces, no tenemos fuerza en Y, solo tenemos la componente en X y hasta ahí todo bien. Para 80 libras, vamos a ver que tenemos la fuerza en X es igual a las 80 libras por el coseno de alfa. Y la fuerza en Y van a ser las 80 libras por el seno de alfa. Vemos que alfa no lo conocemos, es lo que queremos saber. Entonces, estas dos ecuaciones ya las tenemos. La ecuación para X, que es esta que tenemos aquí, y la ecuación para Y. Ahora vamos a obtener las ecuaciones para 120 libras. Y aquí es donde esto se pone interesante. ¿Por qué? Vamos a ver que esta fuerza, esta, se extiende hacia acá. Entonces vamos a extenderla para que nos quede un poquito más claro. Vamos a colocar la fuerza y nos va a quedar de la siguiente manera. Ahí ya he puesto la extensión de esa fuerza con una línea marcada en amarillo. Entonces, ahora el ángulo que nos interesa es este. Y este mide exactamente lo mismo que alfa, porque son opuestos. Entonces, como son opuestos, pues tienen la misma medida con este. Entonces, dicho eso, vamos a ver lo siguiente. Aquí no conocemos los demás valores, es decir, no conocemos nada de estos valores de los ángulos para nosotros poder tomar el ángulo desde acá. Lo único que tenemos es este ángulo, pero este ángulo está medido con respecto al eje Y, es decir, la medida es de aquí a acá. Entonces, cuando es con respecto a Y, pasa lo siguiente. Vamos a ver que este ángulo, si nosotros construimos el triángulo rectángulo de esta manera, vamos a ver que el cateto adyacente está en Y, es decir, el cateto adyacente corresponde al eje Y el cateto opuesto corresponde al eje X, ya que sería esta proyección, sería lo que tendríamos acá. Entonces, viendo esto de esa manera, tenemos que invertir las fórmulas. ¿Por qué? Porque para encontrar X se usa el coseno, que coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero el cateto adyacente es aquí con Y, nada que ver con X. Entonces, al ser aquí con Y, tenemos que hallar esta Y ahora con el coseno.
Y para hallar x, en lugar de que sea el coseno, va a ser con el seno, porque el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y este es el cateto opuesto, la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto lo vamos a hallar con x y el cateto adyacente con y. Entonces, dicho eso, vamos a ver que vamos a tener la fuerza en x es igual a 120 libras por el seno de alfa. Nuevamente, es 120 positivo porque esta fuerza va en esta dirección, tiende hacia los positivos con respecto a y, entonces es 120. Para el caso de la fuerza en y, es menos 120 libras por el coseno de alfa. Es menos 120 porque como va hacia abajo, tiende a ir hacia los negativos con respecto a y, entonces me queda menos 120 coseno de alfa. Entonces, como podemos observar, esto es seno y esto es coseno para x y para y. En x es coseno y en y es seno, pero ya lo hemos dicho, tiene que ver porque este ángulo está medido con respecto a y. Este ángulo, por ejemplo, está medido con respecto a x. Entonces, esas son las variaciones por las cuales nosotros tenemos que llegar a invertir estas fórmulas. Entonces, esta es mi fórmula para x y esta va a ser mi fórmula para y. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Nosotros sabemos que si nos decía que la fuerza resultante va a tener esta dirección, o más bien va a estar va a ser paralela a la pendiente, quiere decir que igual va a ser paralela a nuestro eje x. Si va a ser paralela al eje x, entonces la fuerza en y vale 0. Entonces vamos a anotarlo. La suma de fuerzas en y va a ser igual a 0. Para que se cumpla que tenga que ser paralela. Es decir, va a estar sobre el eje x. Vamos a calcular la suma de fuerzas en y de esta manera. Suma de fuerzas en y para la primera fuerza valió 0. Más 80 por el seno de alfa menos 120 por el coseno de alfa. Y esto es igual a 0 porque sabemos que la suma de fuerzas en y vale 0. Entonces, esa es nuestra ecuación con la que nosotros vamos a resolver todo esto. Vamos a ver que nos queda 80 libras por el seno de alfa menos 120 por el coseno de alfa es igual a 0. Y nosotros podemos dividir todo entre coseno, es decir, esto entre coseno, este otro entre coseno y este otro entre coseno. Entonces nosotros al dividir esto vamos a obtener lo siguiente. Vamos a ver que nos va a quedar 80 libras y seno entre coseno, nos queda que esto es igual a la tangente. Entonces es tangente de alfa menos 120 libras y coseno con coseno se cancelan, entonces nos queda de esa manera y esto es igual a 0, ya que 0 entre coseno pues es 0. No importa el valor del coseno, pues es 0. Entonces despejamos la tangente de alfa. La tangente de alfa va a ser igual a 120 libras entre 80 libras. Y la tangente de alfa es igual a 1.5. Despejamos alfa y nos queda tangente a la menos 1 de 1.5 y nosotros al resolver esta operación obtenemos un ángulo de 56.3 grados. Este ángulo, que es ángulo alfa, mide 56.3 grados. Ese de acá también mide 56.3 grados. Esos son los ángulos que nosotros tenemos ya definidos, ya hallamos el valor. Ahora vamos a hallar lo que sería la fuerza resultante. Y para hallar la fuerza resultante nosotros conocemos lo siguiente, que si sustituimos el ángulo en las fuerzas que ya hemos visto, es decir, ya tenemos la fuerza en x aquí, pero aquí vamos a colocar 60 libras por el coseno de 56.3. ¿Y esto que es igual? Eso nos va a quedar que es igual a 44.38 libras. Y ya tenemos mi fuerza en x. Ahora, la fuerza en x es de 120 libras por el seno
otra vez de 56.3 grados, y esto es igual a 99.58 libras, y ya tenemos mi otro valor en X. Entonces ahora calculamos la suma de fuerzas en X y nos queda que es 60 más 44.38 más 99.85. Queda esto y al sumar nos queda 204.21 libras. Y esta sería la fuerza resultante. ¿Por qué esta es la fuerza resultante? Porque la fuerza nos dice, la magnitud de la fuerza resultante nos dice que la suma de fuerzas en X al cuadrado más la suma de fuerzas en Y al cuadrado. Pero si sabemos que esto vale 0, entonces nos queda la suma de fuerzas en X al cuadrado y a esto le sacamos su raíz cuadrada. Se cancela esto y nos queda que la suma de fuerzas en X es igual a la magnitud de la fuerza resultante. Por eso, este 204.21 libras es lo mismo que la magnitud de nuestra fuerza resultante. Y esa magnitud va a estar ubicada en este sentido. Es decir, vamos a colocarla. Esa magnitud va a ser esta. Va a estar aquí y va a estar acá. Esa va a ser mi fuerza resultante. Es más extensa que 60 libras porque es más grande. Y esta tiene un valor de 204.21 libras. Y tiene la misma dirección o es paralela a nuestra pendiente. Es exactamente paralela. Y pues entonces, como podemos ver, hallamos los ángulos, el ángulo alfa, para que nos pudiera resultar esta fuerza de esta manera.